mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y que os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y ¿qué dice? Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que yo os mando. Amén. Pueden tomar su lugar. Al final, en el versículo 17, incluso dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Y solamente cuando en tu vida has experimentado un momento de la presencia de Dios, es cuando toda esta lectura tiene un significado real. Solamente cuando has percibido en tu solitud, tú solito con Dios, un estado de gracia, un estado de amor o de perdón, es cuando todo toma sentido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios da testimonio de sí misma, pero la palabra de Dios está, incluso el decir la palabra de Dios es un simbolismo de algo que surge de dentro de uno. A nosotros decimos: mi palabra surge de mis cuerdas vocales, de mi corazón, de mi pensamiento, de mi estructura mental, emocional y física. Surge una expresión, y esa expresión, cuando está en el amor de Dios, nuestras expresiones trascienden. Es decir, cuando estamos en la palabra de Dios o en el amor de Dios, dice este versículo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que ay, muchísimas gracias. Pedid todo lo que queréis, gracias, y os será hecho. Entonces, la verdad es que a veces hacemos en nuestra vivencia con Dios una especie de lucha, una especie de dificultad, como si no nos bastara el desamor en el que vivimos en la vida secular, como que a veces pretendemos meter a Dios, ¿cómo se dice? No entrar nosotros en el reino de Dios, sino nosotros meter a Dios, perdóneme la expresión, en nuestra locura, en nuestra neurosis. Y a veces hacemos de Dios un Dios como a la medida solamente de lo que yo pienso que necesito y que me hace falta. Pero el amor de Dios siempre está, es algo así como que estamos buscando algo que ya nos ha sido dado. A veces cuando tu pareja te disgustas o estás en desacuerdo y dices: ay, perdóname, o dime que sí me quieres, o ¿sí me quieres? ¿De verdad sí me quieres? Siempre es una necesidad de saberte o de sentirte amado, seguro en ese amor, pero el amor de Dios es algo que ya ha sido dado. Dios creó este mundo con amor. Dios creó tu mundo interior, tu mente y tu corazón con amor. Sí, seguramente has pasado dificultades,
situaciones que te han lastimado por la inconsciencia de otras personas, pero esa herida hoy puedes entregársela a Dios. Nadie puede sanar tus enojos, tus heridas, tus molestias, tus decepciones, la amargura. Nadie puede sanarte, ni siquiera un pastor, ni siquiera un psicólogo, ni siquiera un psiquiatra. Nadie te puede sanar. Necesitas entregarle a Dios, aceptar lo que ha sucedido en tu vida. Y eso que ha sucedido en tu vida, que ha generado en ti un estado emocional, ese estado emocional no lo puedes seguir evitando. Tienes que aceptarlo, tienes que abrazarlo, tienes que reconocer lo que tú estás sintiendo. Porque si no, nuestra búsqueda de Dios sería como: Dios, dame una pastillita de amor. Dios, dame un mejoralito de tu amor. O bueno, ya el mejoralito no me hace, necesito, ¿cómo se dice? Antibiótico. Dios, que tu amor, que yo antes sentía como un mejoralito, ahora me hace falta algo más, como una catarsis de tu amor, un antibiótico, que tu amor sea como un antibiótico. Y después, como a muchos nos pasa, voy a mencionar nombres de medicamentos, que paracetamol, y cuando ya sientes que no te hace efecto, te pasas al ibuprofeno, y cuando ya no te hace efecto el ibuprofeno, te pasas a Tempraforte antes del ketorolaco. Y ya después que no te hace el Tempraforte, te pasas al ketorolaco. ¿Sí voy bien, doctoras? Sí, ok. Para el dolor de muelas, ¿qué, doctora? Varios. Bueno, te tomas 2 ketorolacos después porque ya es tanto el dolor. Y a veces a Dios lo buscamos como de esa forma. Dios, que sea esto, el venir a la iglesia, como un mejoralito. Dios, que esto sea como no sé, hace muchos años que creo que de moda era la tetraciclina. Ahora ya creo que ya está muy pasado eso. Pero buscamos nuevas emociones en Dios como para sustituir las tristezas o los vacíos. Pero lo que Dios quiere es que lo que tú llamas tus vacíos o tus tristezas o tus enojos, los hagas presente, que los sientas a profundidad, para que te des cuenta que detrás de ese estado emocional solo está el amor de Dios. Detrás de todas esas emociones de vacío y de decepción, si tú te haces presente y los aceptas y no los rehuyes, te vas a encontrar después de esa crisis emocional, si me permite así decirlo, con Dios, con la paz de Dios. Y esa a veces crisis o catarsis emocional la vivimos incluso en la iglesia. Es más, no me gustó el grupo de alabanza de este domingo, me gusta el del domingo pasado. Entonces no voy a tener mi suficiente dosis de catarsis, de derramar mi corazón delante de Dios, y entonces como que me faltó, ¿no? Y entonces empieza otra situación. Empezamos a crear otros como mundos. Sí, este domingo no estuvo bien la adoración, o el pasado no estuvo bien, ahora sí estuvo bien, como sea. Es que el que dirige no lo hace bien, o sí lo hace bien, no lo hace en el espíritu. El otro lo hace más en el espíritu. El que predicó hace un mes lo hace más en el espíritu que el que lo está haciendo ahora. Y entonces empezamos nuevamente a ese reino de Dios, ese reino de amor, ese reino de paz. Lo empezamos como a encasillar, por así decirlo. La idea sería esta idea de un templo o de un salón incluso de fiestas, que es un espacio grande. Y lo contrario a ese espacio amplio sería
como ahora construyen los departamentos, todos los departamentos chiquitos y que no tienen más de 80 metros cuadrados y que así son unos jacalitos. Nosotros, ese espacio amplio que nosotros llamamos la presencia de Dios, el amor de Dios, la luz de Dios, el perdón de Dios, lo hacemos como cuartitos, como palomares, como nichitos, como palomares. Y entonces empezamos a hacer de nuestra vida en Dios una especie de ¿cómo se dice? Lo seccionamos tanto, lo fragmentamos tanto, que incluso decimos, esta persona sí es digna de mi amor, o esta persona no es digna de mi amor porque me cae bien o porque no me cae bien. Pero nosotros tenemos 3 puertas para encontrarnos en Dios, y esas puertas obviamente todos las conocemos: la paz, el amor y el silencio en nuestro corazón. El silencio de nuestro corazón es cuando no siempre tengo la razón. A veces ¿les ha pasado que estamos en una plática, en un diálogo, y uno a otro se quita la palabra? No, es que déjame hablar. No, es que tú no me oyes. No, es que nos estamos arrebatando la palabra porque no estamos escuchando a otras personas. Estamos peleando todo el tiempo por tener la razón. Y la puerta para entender a la otra persona, para estar en amor y en amistad con otra persona, es escuchar a esa persona. Amén. No solamente escuchar al pastor en la predicación, ¿no? Escuchar al que tú incluso piensas que no tiene sabiduría alguna o inteligencia alguna, o porque la Biblia dice eso, que incluso las piedras hablarán. Incluso si tú estás con un corazón humilde, vas a obtener enseñanza de quien menos te imaginas. De quien, ¿me explico? No necesitas la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios no viene de un perfil pastoral. ¿Han visto ustedes a nuestros hermanos de Puerto Rico, pastores, cómo predican? Muy entusiastas, y todo el tiempo dices, respira, porque no respiras. Te la pasas alzando tanto la voz que parece que no respiras. Y está bien, es hermoso, pero de alguna forma todo eso podría convertirse solamente en algo temporal, en mejoralitos de espiritualidad, en antibióticos de espiritualidad. Y Dios lo que quiere es sanar por completo, sanarte totalmente, que no estés sintiéndote fragmentado, que no estés sintiéndote... El amor de Dios es incondicional, y a veces nosotros lo convertimos en algo, sentimos que Dios no nos ama. Señor, no hice tu voluntad hoy, ¿me perdonas por favor? Y está bien. El amor de Dios significa que el perdón de Dios es algo automático. A lo mejor dices, en otra época de mi vida perdí muchos años de mi vida y no hago, o no, hoy soy un poco más sabio, y perdí muchos años de mi vida. La verdad es que no te debes de culpar por esos años de vida perdidos, porque en ese momento tenías un estado de conciencia o de conocimiento donde hiciste lo mejor que pudiste. Entonces no puedes seguirte condenando por el pasado. No puedes seguirte estar en disgusto contigo, porque entonces no estás encontrando en tu presente la luz de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Y si guardareis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor, en su amor, ¿qué dice? Estas cosas que os he hablado para mí, que
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, dicho de otra forma, tú dices, este cuate es bien narcisista. A ese cuate que tú piensas que es bien narcisista, Dios lo ama. Hombre, mujer, es una solo forma. Podría ponerle al final, en vez de hermano o hermana, ya ve que se le pone la arroba, para no ser específico respecto a hermano o hermana. Pero este hermano o hermana, arroba, es bien conflictivo, arroba, ¿no? Es bien chismoso, arroba, es bien complicado, arroba. Y todo eso, a esos arrobas, a esos complicados, chismosos, mentirosos y narcisistas, Dios los ama. Y todos estamos también en ese estado, incluso todos hemos cometido o hemos estado ¿cómo decirlo?, en pecado. Pero el pecado es inconsciencia. El pecado es he vivido en modo egoísta, en modo inconsciente de egoísmo. He vivido en modo inconsciente de no sé qué, narcisismo, que ahora está muy de moda. Cuidado con los narcisistas, huye de los narcisistas. Pero todos estamos en eso. Todos en algún momento hemos vivido esos momentos de inconsciencia. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer que todos hemos fallado, todos hemos estado en un modo inconsciente de vida, a veces solamente hacemos mucho énfasis en alguien que ha vivido el alcoholismo, la drogadicción y todo eso. Pero nosotros también a veces tenemos modelos más sutiles de inconsciencia, el estar mintiendo siempre, el estar engañando a nosotros mismos, el vivir de mentir continuamente, y eso es una inconsciencia más sutil que nosotros podemos hoy entregarle a Dios. Cuando nosotros entregamos a Dios, entonces todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, nuestra realidad es distinta. Todo lo que antes y nunca sucedió por nuestros esfuerzos, empieza a fluir y a suceder de forma natural. Isaías 40:31, por favor. Dice desde el 28: ¿No has oído que el Dios eterno es Hashem, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da, ¿qué dice? Esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, ¿qué dice? Se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es tu fortaleza en la enfermedad, sí. Dios es tu fortaleza en medio de la situación difícil económica, amén. Dios es tu fortaleza en medio de las buenas y malas relaciones que tú mismo has generado, también. En la iglesia decimos nosotros que es como un hospital, donde incluso entre nosotros pareciera que
hacemos todo por cansarnos unos a los otros. Pero la verdad es que si estamos en Dios, en el amor de Dios, dice aquí, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esa es la promesa del amor de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios quiere que sepas, que Él está contigo y que ese amor no tiene límite, no tiene limitación. Es muy curioso que tenía aquí de un versículo. Denme un momentito, por favor. A veces nosotros, vamos a Ezequiel 36, 26 y 27, por favor. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. 36. ...26 y 27... dice así: os daré un corazón, que dice, nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Es decir, ese corazón nuevo va a surgir en ti cuando entregues y entreguemos nuestras expectativas, incluso nuestra lógica a Dios. Es algo ilógico amar a quien no me ama. Es algo ilógico perdonar a quien me ha ofendido. Es algo irracional ser misericordioso con quien ha abusado de mí, pero todo eso es para tu bien. Dios quiere levantarte con un corazón nuevo. Dice aquí: y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Si vamos a Filipenses 1:6, por favor. Filipenses 1:6. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, a veces nosotros pensamos que, lo voy a decir en forma muy coloquial, que los demás se pasan de listos. Y para que no se pasen de listos, yo tengo que ser más avispado. Casi como que yo me tengo que pasar de listo antes que el otro se pase de listo, ¿no? Pero dice aquí: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el reino de Dios no hay injusticias. En el reino de Dios no hay error. En el reino de Dios todo es perfecto. En el reino de Dios todo sucede como tiene que suceder. Y no es algo que tú y yo podamos cambiar. Para estar en el reino de Dios tenemos que aceptar la realidad como es.
y la realidad emocional, porque no podemos seguir dependiendo de hombres, de líderes, de pastores o de psicólogos. Tenemos que aprender tenemos que abrazar la presencia de Dios como nuestro único socorro, como nuestro único rescate, como nuestra única ayuda. Oseas 2, por favor, 19 al 20. Oseas, Joel, Amós, Abdías, por ahí. Oseas 2, 19 al 20. Dice así: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo, ¿qué dice? En justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y el versículo que sigue es muy importante, dice: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. ¿Mandé? Ok. Dice aquí que Dios te va a desposar en fidelidad y conocerás al Señor. Para el que confía en Dios, decíamos, no hay injusticias. Todo lo que sucede tiene que pasar para algo mejor. Si tú estás viviendo hoy en el amor de Dios, ese amor de Dios es perfecto. Entonces cualquier sentimiento como cuando te despiden en tu trabajo, como cuando te dan de baja en las redes sociales, ¿a cuánto les ha pasado que lo bloquean o lo dan de baja? ¿Y qué sientes? ¡Oh, qué decepción! Si este era mi amigo del alma, mi amigo entrañable, y qué tristeza que tenga esa actitud. Bueno, dice aquí Dios: yo te desposaré en fidelidad y conocerás al Señor. La verdad es que el amor de Dios es algo que ya nos ha sido otorgado. El amor de Dios es algo que nosotros tenemos que saber que está dentro de nuestras vidas, y lo único que tenemos que hacer para tener una vida distinta a lo que hoy tenemos es entregarnos a ese amor. Nuestro Señor Yeshua todo el tiempo nos enseñó a confiar en ese amor bendito y glorioso. Es decir, vamos al primer versículo nuevamente, 10. En el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántas veces has visto que ¿cuántos de nosotros, mejor dicho, daríamos la vida por un pequeño niño? Si tú te das cuenta que un niño está en peligro, das tu vida, no te importa. Incluso las personas, yo he visto en la calle personas que aman mucho a los animalitos, a los perritos, y ahí anda el perrito a media avenida pretendiendo cruzar la calle o la avenida amplia y grande y no puede cruzar. Incluso hay personas que exponen su vida y detienen el tránsito, la vía rápida, por salvar ese cachorrito o ese animalito. Y ese amor, que uno ponga la vida por sus amigos, es el amor de Dios manifestado en acción. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice después: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos
a los otros. Cuando estamos en el amor de Dios, todo lo que pidamos al Padre será hecho. Cuando estamos en el amor de Dios, ya no hay más, como cuando alguien estira la cuerda de un lado y otro de otro lado, no hay más diferencias de opinión, porque el amor cubre multitud de faltas. El amor de Dios cubre multitud de inconsciencias, multitud de pecados, multitud de culpabilidades. En la semana decíamos que si nosotros nos vemos hoy como en esta iglesia como los más buenos cristianos del mundo, desde nuestro ego, lo más probable es que estemos en una situación de autoengaño, porque estamos solamente como jugando un papel, como jugando al bueno, y los demás siempre van a ser los malos, y en eso no está el amor de Dios. Siempre nuestro ego nos va a decir: tú eres el que tienes la doctrina correcta, los demás están incorrectos. Tú eres el que ora de la forma correcta, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. O incluso parecería algo absurdo, pero hay personas que te dicen: ora con un ojo tapado y con el ojo haz pestañitas, ¿no? Porque esa oración va a ser más poderosa. Caemos hasta en esos extremos de decir: no, mi oración va a ser más fuerte, o con ojos abiertos, con ojos cerrados, haciendo ojitos o tapándote el ojo izquierdo, porque el ojo izquierdo representa la mala inclinación. Entonces ora solamente con el ojo abierto derecho. ¿Me explicó? Debemos de rescatar nuestro amor, no caer en cosas que no tienen, que son inservibles para nuestra fe, no estar persiguiendo el amor de Dios como si fuera algo inalcanzable. El amor de Dios es para ti. El amor de Dios es con lo que tú has sido creado, pero también tu prójimo, también tu hermano y tu hermana, el más narcisista que tú conoces, el más mentiroso, el más enojón que tú conozcas, también esa persona ha sido creada por el amor de Dios. Si hoy salimos de este lugar pensando y sabiendo que no hay otra realidad más que Dios, que no hay nada más hermoso que experimentar la presencia de Dios, y que esa presencia de Dios te va a dar un motivo para vivir más lindo del que tú pudieras saber, más lindo incluso que la mejor expectativa que tú pudieras haber tenido. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que cuando tienes un logro, cuando llegas a esa meta y conquistas ese logro, de pronto otra vez te sientes vacío? Dios, terminé una licenciatura, gracias a Dios. Y después dices: pero algo me hace falta, una maestría. Y después de unos años, un doctorado. Y después del doctorado puedes tener otros estudios nuevamente. Pero a veces nos sentimos así en nuestra vida, con Dios, como que nunca vamos a estar completos, llenos. Y esas son solamente ideas humanas. En Dios o en el amor de Dios, tú ya estás pleno hoy, tú ya estás bendecido hoy, tú ya eres libre hoy, en este momento. Jesús dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Nosotros tenemos que entrar o permitir que el reino de Dios se manifieste a través de nuestras decisiones. No podemos continuar en una guerra santa. ¿Han visto ustedes las religiones? El cristianismo contra el islam y el judaísmo contra el islam, y así todos. A veces en la iglesia y en nuestras familias tenemos guerras santas, y las guerras santas duran siglos,
duran toda la vida. Nosotros tenemos que encontrar el amor de Dios en nuestro Mesías el día de hoy. No puedo salir de este lugar y regresar a mi hogar o a mi trabajo siendo el mismo. Solamente voy a ser transformado en mi forma de pensar y de sentir por el amor de Dios. Si nosotros seguimos viéndonos como el mentiroso, el narcisista, el chismoso, el conflictivo, el divisor, el dividendo, el que todo eso, nunca va a haber un cambio en nuestra vida. Incluso le decimos a los demás, ay, ya para qué te digo, si además de que tú no oyes, no cambias. Y además, nunca vas a cambiar. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? Cuando Dios dice todo lo opuesto, será hecho conforme a tu dicho. Lo que tú digas, tu Padre te lo va a conceder. Pero Padre mío, ¿por qué no me has concedido todas las peticiones que yo te he solicitado? Porque lo has solicitado desde un pensamiento sin Dios, desde un pensamiento o desde un sentir sin amor. Lo has pedido desde la desesperación, lo has solicitado desde el sentimiento de abandono. Y Dios lo que quiere es que tú reconozcas su presencia y su amor para que hoy digas: los que esperan en el amor de Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. O puedes continuar con la vida de esto no me gusta, personas, cosas, lugares, esto no me parece bien. ¿Cuántas cosas tú piensas que puedes poner nosotros decimos muchas veces en orden? Yo voy a permitir decirlo de otra forma, en conciencia, como cuando pones cosas sobre la mesa. ¿Cuántas cosas de ti, hablando de limitaciones que tú mismo te has puesto, es que yo no puedo amar a tal persona porque no es como yo, es completamente distinta a mí? Por eso Dios la puso en tu camino, para que aprendas a amarla incluso en las diferencias. El Señor Jesús dijo, cuando sus discípulos estaban muy celosos de, oye Señor, ellos también están hablando del reino de Dios, e incluso con el nombre, en tu nombre también, pero no están con nosotros. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Los que no están contra nosotros, ¿qué? Por nosotros son o están. Dicho de otra forma, la forma de ver a los demás en Cristo Jesús es: no están en contra mía, porque si no, de alguna forma siempre vamos a vivir viendo al otro como en vez de ser una extensión del reino de Dios, como una extensión del reino del mal. Todo lo que estamos diciendo desde el principio es: yo veo en el otro el defecto y lo veo como si fuera una extensión del reino de las tinieblas. Así veo a mi hermano. Lo que la palabra de Dios nos está invitando es que veas al otro o en el otro una extensión del reino de Dios. Es a través de esa otra persona de quien menos te esperas, como se dice en el mundo, que muy probablemente Dios te va a bendecir. ¿Cuántas personas han sabido? Recuerdan que dicen, les pasa mucho a las hermanas que dicen: ay, a ese señor que yo no lo soportaba en el trabajo, me parecía odioso, o sin Dios, me parecía insoportable, y terminé casándome con ese varón. Así nos va a pasar, hermanos. Aunque tú digas: yo no me voy a juntar con los que tienen esa doctrina, yo no me voy a juntar con esos fanáticos, yo no voy a hacer eso. ¿Qué crees que va a pasar a la vuelta de la esquina?
justamente Dios te va a poner esa gente que tú dices, ay, no, yo no. Yo pinto mi raya. Yo recojo mis canicas y me voy. ¿Qué crees? Que Dios te va a poner más de esas personas, incluso como acompañantes de tu vida. Entonces, en el amor de Dios, podemos hoy rendir nuestras resistencias, entregar nuestra lógica, nuestra racionalidad, incluso nuestra reactividad, si pudiéramos decirlo así. Podemos hoy entregarle a Dios todo lo que nosotros llamamos el no estoy de acuerdo, el a mí no me gusta, el ya me cae gordo estar haciendo esto o aquello, porque para el Señor Jesús también fue incómodo. Para el Señor Jesús también fue incómodo estar soportando a los discípulos, pero caminó con ellos y los amó. Para el Señor Jesús también fue difícil el elegir el dolor conscientemente, y lo hizo. Se entregó hasta la muerte de cruz. Y ya sé que tú y yo decimos hoy, ay sí, pero yo no quiero acabar como un santo Cristo, ¿no? No quiero acabar maltratado por todos. Está bien, está bien. A lo mejor no puedes irte a tomar un cafecito con quien te cae gordo, pero puedes amarlo. Pero puedes en tu corazón decir, Dios bendícelo, Dios bendícela, Dios ayúdala, Dios ayúdalo, Dios perdónalo, porque no sabe lo que hace. Amén. Nosotros muy humanamente diríamos, perdónalo porque no sabe lo que se está perdiendo. Y el Señor Jesús dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Yo lo sigo amando, yo la sigo amando. El Señor Jesús nunca dijo, no sabes lo que te estás perdiendo, tú te lo perdiste, ¿no? Como esto único no te vas a encontrar. No hay otro como yo. Porque el Señor Yeshua no estaba atrapado por su ego. Si pudiéramos pensar que Él tenía un ego negativo o no sano, Él todo el tiempo fue, perdónalos, no saben lo que hacen. Es decir, no podemos juzgar a otros por lo que están haciendo, porque muy probablemente están en un proceso distinto al tuyo. A lo mejor tú ya pasaste por esa primaria, secundaria y prepa en el camino de Dios, y a lo mejor tu hermano sigue en kinder. Ámalo. A lo mejor tu hermano sigue en preescolar. Bendícelo. A lo mejor tu hermano sigue jugando canicas. Quiérelo. Amén. Eso es lo que Jesús quiere, que reconozcas el reino de Dios en ti, el reino de su amor, el reino de su paz que sobrepasa tu entendimiento, tu lógica y tu razón. Y que si tu hermano está en parvulitos, en kinder, en primaria, en secundaria, o al revés, a lo mejor tu hermano está en un doctorado espiritual. Y yo me acuerdo que las abuelitas decían siempre, ay, tú siempre te comparas con lo peor, ¿por qué no te comparas con lo mejor? ¿No? Y en Dios podemos hacer lo mismo, no compararnos, sino imitar a Jesús, a ese Jesús perdonador, a ese Jesús amoroso, a ese Jesús victorioso que abrazó el dolor. ¿Hasta dónde abrazó el dolor? Hasta la muerte, hasta sentir que me estoy muriendo. Ya no soporto esta circunstancia, siento que me muero. Abrázalo. Dice la Biblia, abraza tu cruz y sígueme. Pero esa cruz, ¿qué crees? Que por más contradictorio que parezca, esa cruz va a hacer lo que va a permitir que tú trasciendas tu yo limitado, tu yo no amoroso, tu yo no perdonador, tu yo cuestionador, tu yo inquisidor,
tu yo detective, tu yo juez. Ese yo juez, juzgador, inquisidor, detective, acusador, solo va a morir cuando tomes la cruz, lo que más te duele, a lo que no quieres renunciar, y eso le digas a Dios: consumado es. Te lo entrego todo, Señor. Mi vana manera de pensar, mis emociones, ¿cómo se dice?, superficiales. Hoy te quiero entregar lo más profundo de mí. Si se fijan, empezamos hoy leyendo varios versículos. Permaneced en mi amor. Este es el mandamiento que yo os he dado. Incluso como mandamiento. No es una opción. Es un mandamiento que Dios te da. Entonces, qué fácil, dice la palabra de Dios, es amar a los que te aman. Es muy fácil. Pero amar a los que no te aman, ahí en esa trascendencia de negarse a uno mismo, de negarse a yo tengo la razón, ahí te vas a encontrar. Y te vas a encontrar también como un instrumento de Dios para ser de bendición para quien menos te imaginas. La otra forma es, perdón que me rasque, la otra forma es tratar de arreglar todo por tus fuerzas. Tratar de tener una familia ideal por tus fuerzas. Tratar de tener una congregación ideal, la que tú soñaste toda tu vida, sin que no existan los arrobas, todo eso que ya dije, todos los arrobas o arrobes o lo que sea. Y te digo una cosa, la congregación ideal es esta, con todas nuestras diferencias, con todas nuestras formas distintas de pensar o estados de conciencia distintos. Nuestras hermanas doctoras tienen una conciencia activa del cuidado de la salud que yo no lo tengo porque yo no soy doctor. Pero mi hermano que es arquitecto o que es maestro albañil sabe cuando algo está bien construido o no. Y dice: no, aquí no rentes porque esto está peligroso, esto está mal construido, y tú no lo sabes. Tu hermano que tiene una instrucción como abogado te puede orientar y ayudar en ciertas situaciones en las que te has metido muy probablemente, y tú no, porque no eres abogado. Estoy hablando de profesiones, pero también puede ser en sentires, en pensares, en amores. Lo que le falta a tu hermano y que lo tienes tú es para que lo compartas en amor. Amén. Esta semana decíamos, y ya es la tercera vez que lo comento, pero a veces hay hermanos que ofrendan su tiempo a Dios. Otros hermanos ofrendan su dinero a la obra de Dios. Otros hermanos ofrendan su sonrisa y su saludo amable, y gloria a Dios. Pero lo que no podemos es seguir indiferentes si estamos en el reino de Dios. No podemos seguir protegiéndonos excesivamente de los demás si estamos en el reino de Dios. Si queremos que este mundo sea una manifestación del reino de Dios. Si Jesús viene por segunda vez, es un reino de amor, a que este mundo sea como un cielo nuevo y como una nueva tierra. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos permitido que Dios haga de nuestro ser, de nuestro interior, como un nuevo cielo y como una nueva tierra? No condicionado. Cuando hay amor de pareja, realmente tú dices: ay, dime que me quieres, porque o te quiero mucho, porque de alguna forma quieres que la otra persona te diga que también te quiere mucho. Ya hay un condicionamiento ahí.
Pero en Dios, en el amor de Dios, el amor de Dios no es una catafixia, no es un trueque, no es un negocio. El amor de Dios es la vida misma que Él te está dando en este momento, a cada momento. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que por favor pienses en la persona que más te ha lastimado en tu vida. A lo mejor la tienes al lado, o a lo mejor está muy distante de ti. Ajá. Te voy a pedir, puede ser un jefe de trabajo, puede ser una expareja, o puede ser alguien que ya no está incluso en este mundo. Pero ¿sabes qué? Incluso en ese reino celestial y espiritual, así como en este reino físico, todo se mantiene y se sostiene por el amor de Dios. No tiene caso, que sigue con tus ojos cerrados, por favor. No tiene ningún caso que la palabra de Dios sea algo solamente narrativo, teórico, doctrinal. Esa no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice: si permanecéis en mí y tú permaneces en mis palabras, en esto sabréis que sois mis discípulos. Y los discípulos del Señor Yeshua son discípulos del amor. El Mesías que nosotros conocemos es el Mesías del amor encarnado, el amor de Dios. El Mesías que nosotros hemos aceptado en nuestro corazón es el libertador desde el amor. Si ya pensaste en esa persona que te ha dañado más que nadie, exijo que los demás me amen y no me he dedicado a amar. Exijo muchas cosas de todos, todas las mismas cosas que yo me he limitado a entregarte a ti. La mejor versión tuya como hijo y como hija de Dios es algo que nace en la luz y en el amor de Dios. Tú no vas a ser mejor por tus propias fuerzas. Tú no vas a cambiar por tus propios esfuerzos. Solamente vas a cambiar entregándote a Dios. Solamente cuando digas: ya no vivo yo, mas vive el amor del Mesías en mí, es cuando vas a tener un mundo nuevo, una nueva tierra y un nuevo cielo, una nueva emoción y un nuevo pensar. Dios quiere que tú salgas de aquí y que ni siquiera tu pareja te reconozca, que ni siquiera la mujer que te vio nacer y que te vio crecer, tu madre, te reconozca. Dios quiere que nazcas en su amor y que tu madre y que tu esposa y que tu esposo te digan: este no es el mismo que entró a este templo, este es otro, esta es otra persona, me lo cambiaron. Y vivir en el amor de Dios significa confiar en Dios plenamente. No importa cómo sean los demás, no importa la inconsciencia de los demás, no importa la conciencia de quienes, islámicos, judíos, cristianos, vecinos, familiares, hermanos, no importa la conciencia o la inconsciencia en el que estén los demás. Lo que Dios quiere es rescatarte hoy a ti y que tu corazón sea rescatado por el amor de Dios, con el amor de Dios y con el poder de su fuerza. Te voy a invitar que repitas esta oración conmigo. Dios, aquí estoy y solo dependo de ti. Soy tuyo, soy tuya. Y tú eres mío. Yo te acepto, Dios,
Yo acepto a tu enviado, acepto a tu mensajero, al mensajero de amor, al Mesías, a Yeshua. Yo acepto ser desposado, ser desposada, vivir en un compromiso de amor contigo y con todos los seres humanos, con todos los seres vivientes. Yo acepto ese amor fiel. Yo quiero vivir tu amor lleno de fidelidad a ti, Señor, a tu amor. Hoy me olvido de los desamores, me olvido de las tristezas, me olvido de todo lo que me ha entristecido y me entrego a ti, Padre. Rompo con todo mi pasado, porque yo vivo en ti, porque tú eres mi vida, porque tú eres mi todo, porque tú eres mi paz, porque tú eres mi alegría, porque tú eres mi fuerza. Y también, Señor, rompo con el apego y rompo con la exigencia a que los demás me hagan feliz. Solo tú puedes hacerme feliz y consciente. Quito el peso, le quito el peso a mi familia, le quito el peso a mi pareja, le quito el peso a mi esposo o a mi esposa, le quito el peso a mis padres y a mis hijos, le quito el peso que les he puesto. Te ruego que tú me permitas ser tu amor encarnado, como Cristo Jesús, como Yeshua, y que yo no exija más, sino que yo sea alguien que da, que desde mi pensar sea alguien que se entrega, que desde mi sentir sea alguien que ama, que en mis acciones sea alguien que hace la diferencia, que pueda ser como Noé, que pueda ser como Abraham, que pueda ser como Yeshua, que pueda ser ese amor encarnado, ese amor vivencial, ese amor perdonador, que pueda vivir en la unidad contigo, Señor, con tu Espíritu. Dios, te amo. Dios, te reconozco. Dios, te agradezco por estar conmigo y decido vivir en ti, Señor. Decido ser una nueva criatura. Decido ser un nuevo hijo e hija de Dios. Decido respirar tu presencia bendita. Decido entregar mis cuestionamientos y mis juicios. Decido vivir en ti. Decido vivir en Yeshua. Decido vivir en el amor de Dios. Gracias, Padre, porque tuyos somos y ovejas de tu prado. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Permite que seamos como tú, Padre Celestial, que nuestra palabra no sea vacía. Así como tu palabra no es vacía, así como tu amor no es vacío, sino que construye, que nuestro amor sea igual de constructivo. Así como tu pensamiento es puro, que nuestros pensamientos sean de bien. Así como tu amor es santo y sin límite, que nuestra forma de amar esté libre de todas las limitaciones que nosotros nos hemos puesto a nosotros mismos. Que vivamos en tu amor, que vivamos en Ejad, que vivamos en unidad,
que vivamos en el Mesías, que vivamos puestos los ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Te voy a pedir que continúes así con tus ojos cerrados y que te decidas, que le digas sí a Dios, que le digas sí al Mesías, que renuncies a tener la razón siempre, que renuncies a ser el juez de los demás, que te entregues completamente como Cristo, como el santo y justo Mesías lo hizo. Padre mío, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado, y tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Hoy queremos ser de los que te siguen, Señor, de los que aman, de los que perdonan, y renunciamos al ego de sentirnos buenos, porque solo tú eres bueno, Padre Celestial. Solo tú eres bueno. Amén. 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 Cuando se acercaban las personas a Jesús y le decían, Maestro bueno, Él decía, bueno, solo el Padre. Yo me atrevo a decir más de Jesús. Él era tan humilde que incluso le decían a Jesús, le decían, Yeshua, salvación, Salvador. Y te aseguro que él hubiera dicho, Yeshua Adonai. Él es tu Salvador. Amén. Hey maestro, hey apóstol, hey profeta, hey varón de Dios. No. Todo lo que somos es por Él. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor. Ese fondo musical sí me gustó. Siempre me estoy quejando del fondo musical. Así como metales acuosos, está súper bien. Bueno, regresando a Jesús, yo creo que le llamaría este mensaje así: regresando a Jesús, regresando al Mesías. Si alguno es fuerte en algo, use su fuerza para bendecir a otros. No se jacte de su fuerza. Hoy tal vez eres fuerte, hoy tal vez eres el que sabe más, hoy tal vez eres el que las puede más, pero Dios en su justa voluntad te va a hacer saber que necesitas de otros, que tu victoria puede ser bendición para otros, que la protección de Dios que hay en tu vida también puede ser una protección extendida para otros. El rey David un día era rey y el otro día vivía en estado de situación de calle. Amén. No importa hoy si estás en estado de situación de calle. Aquí en el Camellón hay varios hermanos así. Son nuestros hermanos. El más narcisista, el más mentiroso, el más fraudulento, el más ladrón, es tu hermano. Y tal vez sea a ti a quien Dios use para que ese hermano inconsciente regrese a la conciencia del amor de Dios. Si Dios hizo del rey David rey, habiendo estado en una situación incluso de calle o de locura o de aparente locura, Dios quiere levantarte a ti, que tú te sientas como un príncipe y como una princesa en el reino de Dios. No solamente Dios quiere que lo sientas o que lo pienses, Dios quiere que tú lo vivas como tu única realidad. Sí, eres un príncipe y una princesa para Dios. Amén. Vamos a poner nuestras manos en una forma de recepción y vamos a decirle a Dios: Señor, no me voy a equivocar,
no me voy a distraer, no voy a permitir que la confusión me siga gobernando. Tuyo soy, Señor. Vamos a cantar la bendición arónica para despedirnos. Amén. Amén. Dice así: Yevarejeja Adonai veishmereja